Este año que termina, el 2025, ha estado marcado por varios eventos que van a tener una repercusión muy grande en el 2026. En A Fondo siempre hemos sido críticos de todos los gobiernos, sean de izquierda, derecha o de centro. Y siempre tenemos la costumbre, ya al final de año, de poner una lupa sobre cuáles son o cuál es el mejor funcionario del gobierno, en este caso del gobierno de Gustavo Petro. Y después de una somera investigación llegamos a la conclusión que el mejor funcionario del gobierno de Gustavo Petro es Carlos Carrillo, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Él llegó a este puesto nombrado obviamente por el presidente Gustavo Petro en momentos en que estallaba el escándalo de corrupción que todavía tiene a esta unidad como epicentro de este embrollo que todavía no termina. Este escándalo que comenzó por la compra de unos carrotanques de agua para repartir agua en Uribia y que comprometió aproximadamente 46.800 millones de pesos que tenían que ir destinados precisamente a ayudar a las personas en La Guajira, cerca a Uribia, que estaban sufriendo de una tremenda sequía, pero que terminaron en las manos de contratistas y de políticos, muchos de los cuales están hoy siendo investigados. Fue la punta del iceberg que le tocó enfrentar a Carlos Carrillo. Y contrario a lo que han hecho muchos de los funcionarios de este gobierno, que han heredado situaciones difíciles que tienen que ver con escándalos de corrupción, pues lo que hizo Carrillo fue no cerrar los ojos, sino empezar a investigar y empezar a ver qué era lo que estaba pasando y cómo era la red criminal que había utilizado recursos que estaban destinados para los desastres con fines políticos. De inmediato lo que produjo eso fue una reacción de la clase política, que convirtió a Carlos Carrillo en un blanco de las críticas, que han terminado por llegar hasta el DAPRE, como bien lo vimos hace unos días, cuando en una alocución al estilo de las que hace el presidente, Angie Rodríguez salió cuestionando duramente la gestión de Carlos Carrillo al frente del Fondo de Adaptación, porque había tenido 0% en el campo de la ejecución. Pero no solamente lo cuestionó por inepto, sino que también abrió la puerta para decir que era un corrupto. Él se ha venido defendiendo y con muy buenos argumentos, porque realmente lo que ha pasado es que detrás del DAPRE de Angie Rodríguez, como bien lo ha denunciado el propio Carlos Carrillo, pues está el todopoderoso ministro del Interior, Armando Benedetti, sin duda uno de los peores funcionarios de este gobierno. Benedetti no ha podido pasar nada desde que ha llegado a ser ministro de esa cartera, de la cartera del Interior. Se le está enredando la jurisdicción agraria, un proyecto que venía de atrás y que es muy importante para la reforma agraria. Se hundió en sus narices la ley de financiamiento y la reforma a la salud, para solo hablar de sus derrotas más elocuentes. Y la reforma laboral que pasó en el Congreso, pues no fue por cuenta del propio Benedetti, sino porque el presidente Gustavo Petro se metió en el debate y amenazó con presentar una constituyente. Es decir, Carlos Carrillo se ha enfrentado con todos los poderes grandes que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro. Primero se enfrentó con Laura Saravia, quien también ha sido mencionada en varias oportunidades, pero no hay nada todavía que la relacione con el escándalo, ni siquiera está investigada en la Fiscalía.
Y hoy su gran enemigo es Armando Benedetti, que ha reemplazado a Laura en el manejo del palacio y es hoy el gran poderoso de este gobierno. No obstante, Carlos Carrillo ha logrado sobrevivir, se mantiene haciendo su trabajo, blandiéndose con los funcionarios más poderosos de este gobierno y siendo víctima de lo que se considera como fuego amigo. Por esas razones y porque no le ha faltado valentía a la hora de desentrañar los nombres, sean de izquierda o de derechas, que están metidos en el escándalo de corrupción, hemos decidido reconocerle su gestión y considerarlo como el mejor funcionario de este gobierno. Él es un hombre de izquierda, pero si todos los funcionarios de izquierda hubieran sido como Carlos Carrillo, otra hubiera sido la historia en este primer gobierno de izquierda que tuvo Colombia. Bienvenido, Carlos Carrillo, aquí a fondo. María Jimena, muchísimas gracias por ese reconocimiento, además en estos días tan complejos sí. en los que he estado más expuesto mediáticamente de lo que quisiera. Yo pensé que iba a ser un fin de año tranquilo. Mire que no, y además muy extraño que en este último round que usted tiene, el enfrentamiento haya sido con el hombre más poderoso que tiene hoy la administración de Gustavo Petro, que se llama Armando Benedetti, ministro del Interior, sí. A través de Angie Rodríguez, que es la directora del DAPRE. Y que el otro día le dije a Angie Cepeda en una locución. Angie Rodríguez, que es además no solamente la directora del DAPRE, sino la directora recién nombrada del Fondo de Adaptación, pues se ha suscitado una serie, pues se le abrió otro frente. Según ella, pues hizo un examen de su gestión y dijo que usted, pues más o menos no había invertido en nada. Usted lo que salió a decir era que había frenado una cantidad, cosa que usted dijo acá, me acuerdo, en muchos podcasts y en muchas intervenciones, lo había frenado porque eran contratos mal adjudicados que iban precisamente a enriquecer los bolsillos de contratistas, que a su vez eran muy cercanos o habían estado muy cercanos a la campaña de Gustavo Petro. Pero, y a todas las campañas. ¿Por qué no? Ya todas las campañas, debo decir. Pero, ¿por qué no hablamos de ese último round que me parece sorprendente? Porque es fuego amigo. Sí, pues lo primero es que eso está generando unas consecuencias que son indeseables. Eso es algo que le hace daño al gobierno, que le hace daño al presidente y que sobre todo le hace daño a los ciudadanos, que son los beneficiarios de lo que se puede hacer y también las personas perjudicadas por lo que no se puede hacer. Y voy a ponerle, María Jimena, unos ejemplos muy puntuales. Nosotros teníamos una donación del BID de $200,000 que iban a ir a la defensa civil. Eso es poquito, pero para la defensa civil es representativo porque la defensa civil tiene un presupuesto muy, muy pequeño. El presupuesto de la defensa civil está hoy alrededor de 50,000 millones de pesos al año y pues una entidad que tiene más de 40,000 voluntarios, pues eso quiere decir que no hay, a duras penas hay como 1 millón de pesos al año por voluntario. Eso es así, eso también va a ser muy difícil que la defensa civil tenga un presupuesto suficiente mientras tenga que competir presupuestalmente con Mordisco, con Calarcá, porque si está en el sector defensa, pues claro, es la misma plata y no alcanza para todo. Entonces esos $200,000 pues se perdieron. Obviamente el BID no va a decir que es por esto, pero es por esto. Porque si mi jefa, mi superior jerárquica, sale a decir en las redes de Infopresidencia que yo soy un corrupto y soy un incompetente, pues obviamente que la cooperación internacional empieza a peligrar. Y también la inacción de ella en su papel de gerente del Fondo de Adaptación, hoy nos tiene en riesgo $20 millones, eso sí, una plata importante. Estos compromisos de la COP del año pasado, en donde la ONU a través del PNUD y de sus agencias reúne unos fondos para que los países con menos recursos postulen proyectos. Ese fondo de pérdidas y daños por $20 millones que está destinado específicamente para el Chocó,
dentro del marco de un convenio que está suscrito entre el Fondo de Adaptación y la UNGRD, pues hoy esos 20 millones de dólares también están en peligro por la inacción de la doctora Angie Rodríguez, que pues se quiere vender ante el país como una supergerente, cuando su nivel de ejecución en el DAPRE, y ahorita si quiere hablamos, María Jimena, sobre por qué las cifras de ejecución del Fondo de Adaptación y de la UNGRD son tan bajas, eso tiene que ver con otra cosa, y es con la naturaleza de esas entidades, pero el DAPRE no. El DAPRE es una entidad como cualquiera que le rige el principio de anualidad y que no llega ni siquiera al 20% de ejecución. Entonces, pues esta señora hace una aseveración que a mí me parece francamente delirante, y es decir que baja ejecución equivale a corrupción. Sí, eso es lo que dijo. Y además me lo dice básicamente cogida de la mano de Armando Benedetti, que pues lamentable por el papá de Armando Benedetti, su homónimo, que quizás fue un buen funcionario en su momento, pero hoy el apellido Benedetti en Colombia no es sinónimo de poesía, es sinónimo de todo lo que está mal en política. Pero ¿por qué se mete Benedetti, que desde luego está apoyando a Angie Rodríguez, a enfilar las baterías contra usted? ¿Qué es lo que realmente hay detrás? Esto se detona por mi obstinada reacción a que el Fondo de Adaptación se convirtiera en un fortín burocrático. Entonces, yo soy muy terco, María Jimena, yo soy muy terco. Entonces, a mí me ponen en el Fondo de Adaptación de encargado. Sí. Eso es un problema. Y duró, ¿no? Casi un año. Duré casi un año. Sí. Pero es un problema estar de encargado porque... Sí, usted lo dijo acá en un podcast. Y los subgerentes todos quieren ser gerentes, y entonces usted una cosa es cuando está en propiedad y otra cosa cuando está en encargo. ¿Y por qué no nos explica por qué es importante el Fondo de Adaptación? ¿Para qué sirve y qué plata maneja? El Fondo de Adaptación es una entidad que habría podido ser fundamental en aumentar la capacidad de ejecución de este gobierno, porque es una agencia de proyectos. Mientras la UNGRD es una entidad coordinadora del sistema, sí, el Fondo de Adaptación que creó Santos con un decreto de emergencia por el fenómeno de la niña 2010-2011 es una entidad ejecutora. Y otra cosa que también quiero decir, María Jimena, que a mí me dolió, porque después de un año en la entidad es imposible no cogerle cariño a las entidades donde uno está. Y el Fondo de Adaptación no merece todo lo que dijo la señora Angie Rodríguez. Ella, para llamar la atención en su supuesta primera rendición de cuentas y para echar a andar este relato que busca obviamente minar mi credibilidad y sacarme del gobierno, ella dice un montón de cosas que le dan pie a la oposición para que digan mentiras y que desconoce el trabajo que ha hecho el fondo. Vea, a mí nadie me va a poder acusar a mí de santista. Yo soy un mamerto claramente convencido de dónde está y en qué ideas cree, y yo no voy a votar ni voté por Juan Manuel Santos. Pero ese fondo, dentro de su lógica, sí, neoliberal, dentro de su lógica de la empresa privada, eso viene de una cosa que se llamó Colombia Humanitaria en su momento, muy apalancada con la empresa privada, los salarios también, que son parte de la discusión. Que son buenos, por eso estaban ahí metidos una cantidad de amigos de... Y por eso es que es apetecida para el juego burocrático. Entonces, esa entidad busca competir con el sector privado en salarios y funcionar muy en la lógica de las empresas privadas, Olmedo, la mano del sector privado. Olmedo había tomado ese fondo y por lo menos... No hizo nada, porque no lo dejaban nombrar. Pero sí puso mucha gente, muchas fichas. Pero no lo dejaban nombrar, María Jimena. No lo dejaban. O sea, ahí había un asunto importante de decir, y es que a Olmedo no lo dejaban nombrar. A la doctora Elga Rivas, que fue gerente ella sí en propiedad, tampoco la dejaban nombrar. Y a mí tampoco me dejaban nombrar. ¿Y a Angie? Angie es la que nombra. Es que ella es la que sube las hojas de vida. Entonces, esa es la como dupla. Directora del esa es la dupla Angie-Benedetti. Pues Benedetti propone y Angie dispone. Porque ella es la que sube las hojas de vida. O sea que con Angie, Benedetti tuvo acceso al Fondo de Adaptación, y en este momento se están haciendo toda suerte de nombramientos. Primero se lo repartió a Berenice Bedoya y se lo quedó él mismo, porque recuerde que, y esto yo lo dije públicamente, es que aquí hay una cosa que a mí me da tranquilidad, y es que cuando uno dice las cosas y después resulta que sí son, pues ahí queda claro quién está diciendo la verdad. Yo advertí
hace meses que iban a poner, y eso pues lo dije y emití unas opiniones que quizás no cayeron bien, que iban a poner, yo dije en ese momento, a una persona cercana a Daniel Quintero. Y sí, era una persona que había estado en la alcaldía de Daniel Quintero. En el fondo. Sí, Angie subió la hoja de vida a la página del DAPRE para gerente general del fondo. Pero resulta que ese señor es el yerno de Berenice Bedoya, un voto clave en la Comisión Séptima de Senado. Pero además, Berenice Bedoya venía de hundirnos la reforma laboral. Fue su voto el que en últimas hunde la reforma laboral. Y entonces, de premio, proponen entregarle el fondo de adaptación. Esas son las superjugadas de la política de Armando Benedetti, que Armando Benedetti no ha podido aprobar nada, ¿no? Supuestamente nos tenemos que tragar el sapo porque es un gran operador político, pero todas las reformas se le hunden. Mire, se le ha quedado. Una cosa que es muy importante, que yo creo que es todo la justicia agraria, porque no le ha puesto atención. La jurisdicción agraria, sí. Todo lo que va a ser la creación de estos jueces agrarios está ahí. Pues obviamente la reforma de la salud no pudo. La reforma tributaria o como se llame la ley de financiamiento tampoco. O sea, realmente no ha pasado una propuesta él. De las que le tocaba que pasaran, ¿no? La laboral pasó porque el presidente pues llevó las cosas a un extremo tal de discusión y de polarización en el país que el Congreso se sometió. Y en esto sí yo quiero darle ese crédito al presidente, porque muchas personas pueden decir que es una irresponsabilidad, que bueno, en fin, jugó muy duro, pero terminó sometiendo al Congreso y el Congreso terminó por abanderarse de esa reforma laboral y aprobándola. Y eso pues es un gran logro para los trabajadores del país, pero ni siquiera en eso tuvo nada que ver Benedetti. Nada tuvo que ver Benedetti, nos hemos tragado ese sapo en vano. Pero volviendo al punto del fondo, cuando a mí, el problema no es que me saquen del fondo, porque yo no tengo apego ni por ese ni por este cargo. Si a mí el presidente me pide que me vaya del gobierno, yo me voy sin chistar. El problema era que después de un año de trabajo estábamos a días de adjudicar la ingeniería básica de ese megaproyecto de más de $1 billón. En La Mojana. En La Mojana. ¿Por qué es importante ese proyecto de La Mojana, que ha sido pues un epicentro de muchísimos hechos? Ese proyecto es muy importante. Ese proyecto es como un hermanito del proyecto del Canal del Dique, en términos temporales. Son iniciativas que arrancan en el gobierno Duque, pero que mientras el del Canal del Dique se alcanzó a dejar en un grado en que ya era irreversible, por eso este gobierno lo tiene que adjudicar, porque es que ya no hay opción. Pero hasta hoy no se ha ejecutado. Este otro proyecto... ¿Y por qué no se ha ejecutado? Pues porque es un proyecto que tiene por parte, yo no me voy a meter en temas que no son de mi entidad, eso es de la ANLA, eso es del Ministerio de Ambiente. Es un proyecto que tiene unas dudas en términos ambientales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese proyecto ya se adjudicó. Okay. Entonces, si bien en este gobierno se ha demorado por las decisiones que ha tenido Ambiente y la ANLA, SACIR tiene unos derechos adquiridos, hoy sería, el Estado es uno, entonces sería muy gravoso revertirlo y yo creo que a lo que hay que apuntarle es a que ese proyecto se haga bien. Hay unas dudas sobre qué impacto podría tener en Rincón del Mar y en unas áreas de Sucre, pero yo creo que el énfasis debe ser, pues hagámoslo bien, porque es que ya no tendría ningún sentido revertirlo. El proyecto de La Mojana de Dinámicas Hídricas, que se llama, ese proyecto es de más de $1 billón y lo que busca es recuperar la dinámica hídrica natural del río Cauca y los demás afluentes que están en La Mojana. Eso venía para con evitar un las inundaciones que se producen. Es que ahí es donde hay un punto que es importante. ¿Se deben evitar las inundaciones o se deben controlar? Controlar, porque eso es parte de la naturaleza del sistema, que se inunda en una época y se seca en otra. La Mojana ha tenido siempre, es su naturaleza, unas pulsiones del agua. Entonces, hay unos momentos en que unas partes extensas de la Mojana se llenan de agua, luego bajan, sube, baja, y así ha sido siempre. El proyecto que venía del gobierno de Iván Duque era un proyecto muy agresivo con la naturaleza. Eran 122 kilómetros de dique,
O sea, era básicamente hacer un pavimentar 120 kilómetros del río Cauca en un lado para evitar las inundaciones, por supuesto, y para garantizar una tierra, además, muy, pero muy fértil. Entonces, este gobierno, cuando llega, con Javier Pava, que es el primer gerente encargado. Buen gerente encargado. Sí, y primer director de la ONG, un hombre decente, pues que hizo lo que pudo en los 6 meses que estuvo. La decisión es mejorar ese proyecto. Ese proyecto ya no se puede tumbar. Ya. Es como lo que pasó con el Metro de Bogotá, que Peñalosa lo cambió sin incurrir en un detrimento patrimonial. Aquí había que mejorarlo y hacerlo con el enfoque del gobierno. Y eso es lo que durante el año que yo estuve traté de hacer, pero me encontré con unos obstáculos. El proyecto que se estaba estructurando cuando yo llegué se cayó. Y se cayó porque ninguno de los oferentes cumplía. Se cae en diciembre del año pasado. Eso es un golpe durísimo para el proyecto. Porque una consultoría de 56 mil millones de pesos que se había estructurado desde marzo de ese año, antes de que yo llegara al fondo, pues tiene que declararse desierta. Hay unas advertencias que las hace además Noticias 1. Pues si uno se sienta con Nacho Gómez, que es un sabueso, y le muestra a uno Nacho Gómez unas cosas y dice como esto huele mal, pues vale la pena revisarlo. Nosotros nos sentamos, yo tenía unos asesores externos del fondo, porque yo no soy el ordenador del gasto en el fondo. Ya. Eso es importante aclararlo, porque los subgerentes ordenaban el gasto. Entonces, claro, yo soy el gerente, yo asumo una responsabilidad, siempre tendré una responsabilidad disciplinaria, penal, de todas las naturalezas, fiscal, pero yo no soy el ordenador del gasto. Cuando me hacen esas advertencias, yo me meto a revisar directamente con mis asesores externos lo que estaba haciendo el comité evaluador y ninguno de los oferentes cumplía. Entonces, ahí existe una posibilidad real de que hubiese habido un intento de favorecer a un contratista. ¿A qué contratista? Yo no recuerdo ahorita exactamente el nombre de ese consorcio. Usted sabe que esos siempre son consorcios que están integrados por un montón de empresas, pero por supuesto que mi deber como gerente en ese momento era darle traslado a los organismos competentes y no adjudicar. Y no adjudiqué. Y eso es una decisión por la que yo respondo, sin ningún problema. Con la ruta del arroz, que es parte también de esa inversión grande de recursos, pero en medidas no estructurales, aquí se divide la plata en dos. 920 mil millones de pesos para la obra y 201 mil millones de pesos para medidas no estructurales. Entonces, las medidas no estructurales son mejoramiento de vías, limpieza de caños, ese proyecto de Andrés Charri de mejorar la dinámica productiva del arroz y estas cosas. Esos son 200 mil millones. Los dos proyectos llegan a adjudicación al tiempo. Uno se cae y el otro se adjudica. Se adjudica el 13 de diciembre y el 14 de diciembre llega este correo electrónico que tengo aquí. ¿Qué dice? Lo tengo todo muy organizado. ¿Qué dice? Proceso de licitación pública tal, fondo de adaptación tal. Dice, la presente es para alertar las irregularidades presentadas en el proceso licitatorio en mención, en el cual se mostró las sospechas. Bueno, empiezan a decir que se burlaron de la transparencia de este gobierno, la Unión Temporal Reactivación Económica La Mojana, conformado por Fundación de Educación Superior San José. Sí, la misma universidad, perdón. Pero en diciembre no era tan famosa. Momentico. Aquí vamos a aclarar. Esa fundación es la universidad que le dio un título falso a Juliana Guerrero. Pero que está hoy en el ojo del huracán. Sí, por el propio ministro que vino acá y dijo, bueno, si eso pasó, hay que decirle algo a esa universidad. En diciembre no estaba en el ojo del huracán, pero el dueño de la Fundación San José es un amigo de Benedetti. No me diga. Claro, el señor Pareja, que incluso fue fórmula a la Cámara por el partido de la U de Benedetti. En una de las muchas campañas al Senado de Benedetti, el señor Pareja estaba por ahí. Euonia, que tiene el 33%, y Fundación Colombiana de Vida, Fundacombi. ¿Y usted 34%. Me puede explicar qué tiene que ver una universidad con un proyecto en La Mojana? Sí, pues eso es digamos que estos son proyectos
que no son, esto no es obra. Yo sé, pero por ejemplo, ¿qué Esto tiene que tenía- ver con qué? Pues en teoría ese proyecto buscaba potenciar las capacidades productivas de la región. Por eso entonces yo entiendo que incluye eso. unas capacitaciones y unas cosas. Esto se licitó por ley 80 y digamos que cumple. Ley 80. ok. Esto cumple, el problema es cómo se estructura. Y quien lo estructura es el que sigue de subgerente de regiones, el señor Andrés Charri, que sale en las fotos posando muy feliz con la doctora Angie Rodríguez. Pero entonces aquí lo que denuncia esta persona ¿Y esa persona quién es? ¿Qué es un denuncia? anónimo. Ujú. Es un Que le anónimo. llegó a usted. Sí, el día siguiente después de adjudicado. Entonces dice que esta plata, hablan aquí de un señor que se llama Jorge Zavala, que es amigo íntimo de Julio Elías Vidal y de Bernardo el Ñoño Elías, la ñoñomanía, la famosísima Ya. ñoñomanía. Y pues aquí dicen que este contrato es para financiar la campaña de la ñoñomanía en el 2025. Hablan aquí también de unas coimas, hablan de 600 millones de pesos entregados antes y 600 millones entregados después de la adjudicación. Yo al día siguiente hábil, esto llega un día no hábil, al día siguiente hábil, pues hago el traslado a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría, y es mi deber, pero ya estaba adjudicado. Esto es el año pasado. Eso, pues ahí yo empiezo a enfrentar una realidad de gobernar, y es perder la confianza en las personas que están en los cargos. Y uno tiene que lidiar con eso. De hecho, la subgerente de proyectos era mi amiga. La que estaba a cargo del proyecto de dinámicas hídricas era una persona por quien yo tenía un gran aprecio. Ya. A Charry yo lo conozco desde tiempo atrás, pero Charry siempre ha sido muy, muy resbaloso, muy meloso. O sea, no es de esas personas que uno pueda tener como en su top de confianza, pero también es del proyecto. Y como yo estaba en encargo, María Jimena, yo hice al principio lo posible por no mover mucho a la gente. Y además acuérdese que tampoco me dejan nombrar. Cuando yo finalmente puedo nombrar es cuando llega Diego Guevara al Ministerio de Hacienda. Hacienda. Y cuando sale Laura Sarabia del DAPRE. ¿Y por qué? Porque no me dejan nombrar. Ellos siempre decían que había una orden expresa del presidente, tanto Bonilla como Sarabia, que había una orden expresa de que en el fondo no se podía nombrar a nadie hasta que no se bajaran los salarios. Y es como, pues, y entonces, ¿qué pasa con la Financiera de Desarrollo Nacional, con Finagro, con Ecopetrol? Entonces, ¿qué hacemos con el salario del paladín de Quintero que metieron de secretario general en Ecopetrol? ¿O qué hacemos con el mismo salario pues, de cualquier persona que trabaje en las entidades que pagan bien en el Estado? Es que eso es una cosa de locos. Yo llego a dirigir una entidad que tenía gente con 4, 5, 6 encargos, porque si usted no tiene funcionarios, yo podía contratar a contratistas, a OPS, pero un contratista no puede supervisar un contrato. Entonces, con esta duda que me genera la denuncia sobre la ñoñomanía. El año pasado. El año pasado. Hay que aclarar que Esto pasa el año pasado. Yo tengo esa duda, yo hago lo correcto, que es trasladarlo a la fiscalía, y empiezo a tomar unas ciertas acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Pues, por ejemplo, a la gerente de proyectos no la puedo echar, porque además estaba en licencia de maternidad, acaba de tener un bebé. Pero la cambio de la subgerencia de proyectos y la paso a la subgerencia de riesgos, es decir, le quito la plata. Y a los otros subgerentes también les quito la ordenación del gasto. Volvemos a al esquema original del fondo. Esto se había cambiado cuando comenzó este gobierno para ponerlos a hacer cosas que antes no hacían. Pero esto ya estaba adjudicado. Entonces, mi énfasis ahí es que se ejecute bien, porque si ya está adjudicado, pues hay que tratar de ejecutarlo bien. A estos señores de la ñoñomanía. A los señores de la ñoñomanía, pues a los señores que acusan de ser de la ñoñomanía. En un anónimo, sí. Sí, entonces, aquí tengo la resolución de adjudicación, porque esta es otra que la señora Angie Rodríguez dice que yo por qué me lavo las manos, dice que yo por qué estoy atacando al pobrecito Andrés Charri y que me estoy lavando las manos, pues aquí está la firma. Es que él es el ordenador del gasto, él es el que lo adjudica. Entonces, no es que me esté lavando las manos, es que en esto vamos juntos. Yo tengo una responsabilidad como gerente, pero él tiene una mayor responsabilidad como ordenador del gasto. Pero entonces, finalmente, en marzo, cuando yo tengo unas personas de mi confianza nombradas en el fondo como funcionarios,
empezamos a hacer la supervisión a la ejecución de este proyecto. La doctora Angie Rodríguez dice en su alocución categóricamente, hablando del proyecto de la Ruta del Arroz, de este proyecto, del que tiene esa sombra de corrupción, que yo soy un inepto porque está en 0% de ejecución. De ejecución, eso. Por supuesto que hasta el 5 de septiembre que yo estuve ahí, no se pagó un peso, porque la interventoría, que es lo más asombroso de todo, el interventor entrega un informe en donde dice que el contratista no está cumpliendo. Y entonces yo, ¿por qué no voy a escuchar al interventor? Tenemos esas sospechas, tenemos esas advertencias. El mismo senador Elías hace un debate de control político y tiene absolutamente toda la información del contrato, lo cual me parece sumamente sospechoso. Él tiene hasta el último detalle del contrato y dice, hace la alerta, según él la alerta temprana. De que se va a incumplir el contrato. No, de que hay una posible corrupción en ese contrato. Elías. El mismo que por otro lado están acusando de ser el dueño del contrato. A mí eso me parece muy sospechoso, pero bueno, él dice que yo envié ese anónimo, eso dice, que para evitarme la injuria y la calumnia. Pero la ejecución sale mal, aparentemente hay una doble facturación. Hay unos costos indirectos. Es que, eso sí ya es otra cosa. Claro, hay unos costos indirectos extremadamente altos y pues mientras yo estuve no se pagó un peso. Entonces, mientras la doctora Angie Rodríguez dice que yo soy un inepto por tener 0% de ejecución, a mí me parece que yo hice lo correcto al no permitir que se pagara a un contratista pero tan polémico. Entonces, pues, eso fue lo que pasó hasta que yo estuve. Pero cuando yo salgo y entra la persona que pone Benedetti. ¿Qué se llama? Catherine Rojas. ¿Quién es Catherine? Catherine Rojas era una señora que trabajaba en la subgerencia de regiones con Andrés Charri, bajo la supervisión de Andrés Charri y de otra señora que se llama Lina Natalia Ramírez, que es hoy también subgerente del Fondo de Adaptación y que fue la que estructuró este proyecto, porque pues el compañero Charri, yo debo decirlo, no es que trabaje mucho. Entonces realmente quien trabajaba era su mano derecha, la señora Lina Natalia, que también estaba en licencia de maternidad. Pero entonces cuando yo salgo del fondo, vuelven a recomponer y vuelven a esas personas a las que yo quité de la supervisión de ese contrato, las vuelven a poner. Y son las mismas personas que lo estructuraron. La señora Catherine Rojas es esposa o exesposa de Tito Lobo Carretero, subdirector del Fonsecom. ¿Qué es el Fonsecom? El Fonsecom es el poderosísimo fondo de contratación, de planeación y ejecución del Ministerio del Interior. Es una de esas pepas del Ministerio del Interior jugosas que hubo mucha polémica porque estaban firmando contratos antes de la ley de garantías como locos con todas las entidades territoriales. El subdirector de ese Fonsecom es el esposo de la señora Catherine Rojas. Y muy cercano a Benedetti. Y dicen que a Zulema Jatín también. Que también ha tenido relaciones políticas con Armando Benedetti. Toda esa bancada costeña, María Jimena. Y aquí no quiero sonar regionalista, de hecho yo quiero reconocerme a mí mismo como costeño. Yo preferiría ser barranquillero o cienaguero. Ser bogotano. Sí, ser bogotano es muy aburrido. Pero esa bancada costeña tiene un enorme poder de extorsión que ha tenido en todos los gobiernos. Si usted recuerda, Juan Manuel Santos pierde la primera vuelta porque la ñoñomanía no se mueve. Son los ñoños, los musas, toda esa gente de allá de Córdoba, que son herederos además, hay que decirlo, son herederos políticos de quienes hicieron que esa región viviera la violencia paramilitar. Ese contubernio entre ejércitos paramilitares, grandes terratenientes y políticos, ese contubernio sigue existiendo, si usted quita el factor paramilitar que, pues digamos, ha cambiado, ha mutado, pero el poder político y económico de la región sigue intacto. Entonces, pues obviamente esas personas tienen unos enormes intereses en cualquier proyecto que se haga ahí, más en un proyecto de $1 billón en La Mojana. Pero entonces, ¿a usted le piden la renuncia del Fondo de Adaptación? ¿Se la pide Angie Rodríguez? Faltando 5 días o 6 días de que se adjudique dentro de ese proyecto que ya estaba adjudicado
creo que la parte ya inicial queda como Sí. el banderazo inicial del proyecto. Ni me lo piden, porque como esto es un encargo, Ah, entonces a mí no me preguntaron para encargarme. ya. A mí simplemente el presidente me encargó. Y así como me encargan, me quitan el encargo. Eso es simplemente un decreto. Pero estábamos, sí, más o menos a unas 2 semanas de la adjudicación de la ingeniería básica. ¿Y por qué es muy importante Del este proyecto tiempo? de la Mojana. Sí. Como esto se cae en diciembre del 2024, nosotros volvemos a empezar Ya. y tenemos que estructurar un proyecto en tiempo récord. A mí me duele un poco que se quiera decir que yo soy un incompetente porque no alcancé a hacer algo cuando me sacaron a 10 días de hacerlo. Y lo que hace la señora Catherine Rojas es llegar primero en una actitud extremadamente hostil, como si hubiera ganado pues Abelardo de la Espriella, como si hubiera cambiado de gobierno. Es un golpe de mano. Entonces, yo estoy fuera del país el día que se da ese decreto en el que se acaba el encargo. La persona que yo había dejado de gerente encargada, que es una persona de toda mi confianza, que estuvo ahí desde el principio, pues ni siquiera había un empalme. Simplemente Wow. la sacan, La sacan. ¿cierto? Les cierran los correos, los sacan a todos. Sacan a las personas de mi confianza de la peor forma, personas del proyecto, técnicas, capaces, para volver a poner a estas personas que habían estructurado el proyecto de la Ruta del Arroz, pero también para traer una gente que el presidente categóricamente había dicho que no quería en su gobierno, como al señor Aníbal Pérez. ¿Quién es el señor? Aníbal Pérez también fue subgerente del fondo en Duque. Entonces vuelve el duquismo, ¿cierto?, a tomarse el fondo de adaptación. Cuando estamos a puertas de contratar una ingeniería básica de algo que es fundamental que mantenga el enfoque del gobierno Petro. Y mi pelea con Benedetti en realidad se consuma cuando posterior a mi salida y a todo este maltrato que a mí en últimas eso me tiene sin cuidado. A mí lo que me dolía es que se perdiera el trabajo y que se perdiera la oportunidad de que el gobierno tuviera un legado real ahí. Porque esta señora Catherine Rojas empieza a hacer adenda tras adenda, tras adenda, cuando teníamos los tiempos tan limitados. Ese proyecto toca muchos caños porque al hacerse con el enfoque de este gobierno, que pone el respeto por la naturaleza sobre la codicia, ahí hay unos poderes económicos que se ven afectados. Y usted ve cómo en la Comisión Sexta saltan. O sea, cuando yo voy a la Comisión Sexta, eso es una jauría de lobos. Y ahí está la señora Patricia Castañeda, de Cambio Radical. Que es esposa de... Aliada del gobierno. Ella es esposa de Mario Fernández Alcocer. ¿Y Mario Fernández Alcocer quién es? Es diputado también de allá de Sucre. Es pues un tipo muy poderoso. Fue candidato. Creo que él tiene la curul de Fue oposición. candidato, ¿no?, a la gobernación. Creo que es diputado por la curul de oposición. Es correcto. Y es el primo de Verónica Alcocer. En la costa se dicen primos, sobre todo en La Guajira, ¿no? Sí, Yo no sé sí. si primo. Bueno, todo el mundo es primo. Todo el mundo es primo. Pero en esta ocasión sí son de verdad. Aquí él y los ñoños y todo ese sector político de allá ha sido siempre inclemente conmigo. Incluso hay algo que me parece muy divertido y es que Bernard, el hermano del ñoño, digámosle el ñoñito de cariño, para que no digan que soy antipático, quiere pasar un proyecto de ley para poder hacerle moción de censura a los directores. A los directores no nos pueden hacer moción de censura, eso es a los ministros, que son los jefes del sector. Pero él quiere, esa ley será la ley Carrillo, si llega a aprobarse algún día, porque claramente es para hacerme moción de censura a mí. Y yo le digo a Benedetti, eventualmente, Benedetti, primero. ¿Usted va donde Benedetti? Sí, yo lo llamo y le digo, venga, tenemos que hablar de lo del fondo, porque usted es el ministro de la política y usted verá qué hace con sus acuerdos políticos. Yo no soy el ministro del Interior. Si yo fuera el ministro del Interior, la coalición habría durado 3 días, 2 trinos. Entonces, usted haga lo que quiera, pero aquí los proyectos que se contraten tienen que hacerse con el enfoque de este gobierno. Porque Benedetti no es de izquierda. A Benedetti no le importa la dinámica hídrica, a Benedetti no le importan los pobres, a Benedetti lo que le importa es tener los 4 millones de pesos para los raspados. ¿Cierto? A Benedetti lo que le importa es esa vida de dandy que se da y el reloj ultra caro y bueno, esa vida de excesos. Pero a mí lo que me importa es que los proyectos se hagan con el enfoque del gobierno. Y él me dice, sí. O sea, él dice, no hay problema, vamos a sentarnos con esta señora. Efectivamente nos sentamos con la señora y con el yerno de Berenice Bedoya.
Y yo le digo, ojo Es- que esta gente está llenando el fondo otra vez con la misma gente de Aníbal Pérez que el presidente no quiere en el gobierno. O sea que más o menos lo que está haciendo Benedetti es gobernando con su gente, Sí. con la gente que el presidente Gustavo Petro dijo que no debía entrar al Así gobierno. así es, eso es lo que está haciendo. Y el presidente no se da cuenta. El presidente se da cuenta y le pide la renuncia a la señora Catherine Rojas. A Catherine Rojas no la sacan porque Benedetti la haya querido sacar o porque Benedetti de cierta manera estuviera escuchando lo que yo le digo. Yo estoy seguro de que a Catherine Rojas la sacan porque el presidente pide que la saquen. Y ahí es cuando nombran a Angie Rodríguez, que pues yo debo decirlo, ella dice que esto es un ataque machista, yo realmente no he hecho ninguna referencia ni a su género, ni nada por el estilo, porque no es mi manera de hacer política. Yo digo las cosas de frente y si es un hombre o es una mujer y está haciendo algo que a mí me parece indebido, pues lo digo igualmente, pero ella dice que es un acto machista y patriarcal y en fin. Pero ella hoy es aliada de Benedetti. Ellos son una sola cosa en términos políticos dentro de Palacio. Entonces, súper poderoso usted tener las llaves del DAPRE, que casi nada es la Secretaría General de la Presidencia, y el Ministerio del Interior trabajando al unísono dentro del gobierno. Y la pregunta es, ¿ellos están trabajando para el proyecto? ¿Ellos están trabajando para hacer realidad lo que el presidente quiere? ¿O están trabajando para sus propias agendas? Yo le respondo, para sus propias agendas. No sé de Angie, pero de Benedetti no tengo la menor duda. Sí, es una agenda que ha estado además. Él no es, sí, él no hace, digamos, él no lo oculta. Pero entonces... Es un tipo muy sincero en última, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es increíble que después de 20 años navegando en semejantes escándalos, Odebrecht, Fonade, bueno, él creo que no se ha perdido ninguno. No. Se había perdido el de la ONG y ahora está entrando por el otro lado del Fondo de Adaptación. En ese sentido, ¿qué está pasando con estas investigaciones en la Fiscalía? Porque uno ve que evidentemente sí ha habido un intento por parte de la Fiscalía de subir sí. Y no quedarse en las declaraciones que hicieron en su momento Olmedo López, que fue el segundo director de la unidad, que hoy está preso, en una colaboración con la Fiscalía, y lo mismo su segundo, Sneider Pinilla, que están en la misma situación. Ellos han hablado de muchos más. Hace 2 días o 3 días acaban de encarcelar al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por estos contratos que se habrían hecho en la comisión del Senado, comisión sexta, creo que es. Eso fue la Interparlamentaria de Crédito Público, creo, y también Comisión de Acusaciones y también las económicas, ¿no? Eso es muy triste porque yo siempre he creído, pues me parece muy triste porque yo no creo que Bonilla sea una persona que se haya apropiado de recursos, pero es que no solamente apropiarse de recursos puede ser un crimen. También jugar a ser un operador político, sí, ¿cierto?, para dar resultados, para probar cosas en el Congreso, eso también puede llegar a transgredir el límite de lo legal. Pero es que aquí el que paga por pecar es tan culpable como el que peca por la paga. Uh-huh. Y aquí vemos que ya hay unos resultados en cuanto a los ministros, pero sigue sin haber resultados sobre los congresistas. Es correcto, cuya investigación está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Y esto sí es un asunto de voluntad. ¿Por qué lo digo? Porque la Ley 600, que es la que instruye esos procesos de los congresistas, es menos garantista que la Fiscalía. Es más fácil que un magistrado pida esa orden de captura a que lo haga la Fiscalía. Yo creo que yo sí tengo derecho como ciudadano a exigirle a la Corte Suprema de Justicia que dé resultados. Más cuando yo mismo he tenido que ir a declarar a la Corte Suprema de Justicia y he tenido que cargar pues con el peso de ser el director de la entidad de donde salieron en parte los recursos para sobornar a esos congresistas que se están dejando sobornar, porque el Congreso en Colombia ha actuado históricamente como
unos extorsionistas. Han sido extorsionistas de todos los gobiernos. Eso pasa en las asambleas, en los consejos municipales. En el país existe una relación perversa entre el legislativo y el ejecutivo, o entre las corporaciones colegiadas y el ejecutivo. ¿Usted no le parece, oyéndolo, no le parece que una de las cosas que se pensaba de pronto de manera ingenua era que si llegaba un gobierno de izquierda esas prácticas no se iban a plantear? Y resulta que ha sido difícil para el gobierno de izquierda no hacer lo mismo que han hecho los anteriores. Yo siempre he creído que el problema aquí tuvo que ver con no haber conseguido las mayorías y con haber insistido, y esto ya es una discrepancia de concepciones. Para el presidente Petro, que estuvo 30 años en el Congreso, lo más importante son las reformas. Sí. Yo creo también que las reformas son importantes, pero en mi opinión, si hay que esperar 4 años, 8 o 10 para tener las mayorías y poder consolidar esas reformas, se puede esperar. Pero eso ya son diferencias de posturas. El presidente siempre ha considerado que las reformas hay que aprobarlas ya, y que hay además que acompasarlas, que es un término que ha usado mucho recientemente. Hay que acompasarlas. No necesariamente para hablar de reformas. Hay que acompasarlas con un apoyo de masas. Sí. Y eso no es tan claro, porque usted ve ese apoyo de masas en la laboral, pero no lo ve en la reforma a la salud. Entonces, no, porque en la reforma a la salud no ha habido consenso, no ha habido un trabajo de consenso. Eso es distinto. Fue mucho más consensuada la laboral, que también hundió el Congreso. Carlos, pero hay otro tema, y es que son muchos los nombres que faltan. Sí. Por ejemplo, el senador de Antioquia, creo que se... es antioqueño, pero ganas en La Guajira. Pero vive en La Guajira y se asienta. No, vive en Itagüí, pero los votos salen de La Guajira. No, pero eso, se asienta electoralmente en La Guajira. Sí, en Uribia. Específicamente en Uribia. ¿Y qué se llama? Bueno, el doctor Carlos Andrés Trujillo, senador de la Comisión Sexta, también del Senado, donde pasan todas estas cosas. ¿Usted puede creer que en las muchas citaciones que me han hecho yo nunca le he visto la cara? No, es un senador fantasma y no se va a reelegir, pero pues por supuesto tiene heredero que pues evidentemente... ¿Y por qué no se va a reelegir? Porque esto ha hecho mucho ruido. Los políticos, cuando incluso, fíjese que Saray Roballo Bechara no va a aspirar tampoco, porque es que después del escándalo de Emilio Tapia, pues evidentemente se iba a sacar 200.000 votos, pero tiene que dar un paso al costado mientras se calman las aguas. Pero hay otro nombre, Laura Sarabia, que empezó a salir hace 2 días en una, digamos, nota que sacó la Unidad Investigativa del Tiempo a partir de unos Nos ha ido mal correos. Con ese DAPRE, ¿no? Sí, o sea, increíble. O sea, Nos es ha ido mal con el DAPRE. Impresionante, porque mire lo que ha pasado. Todos los directores, o sea, el director anterior del DAPRE está preso, pues está investigado, Sí. está acusado. Pero lo vi muy bien bailando en el trencito. Está acusado, pero se fugó, es un prófugo de la justicia, vive en Nicaragua. Tiene Nicaragua por cárcel. Exactamente, en Nicaragua, y ahora está bailando según un último video que vimos. Lo vimos en el trencito. La que lo sucedió, Laura Sarabia, no le ha pasado nada. Ella tiene Inglaterra por cárcel. No, pues mentiras, pues está de embajadora en Inglaterra. A mí, pues creo que para nadie es un secreto lo que yo he pensado de que a una mujer que además no hace parte de nuestro proyecto político, que no coincide con nuestras ideas, que no es una mujer de izquierda, pues habiendo tantas mujeres valiosísimas en la izquierda colombiana, pues que el espacio y el protagonismo se le dé a alguien externo al proyecto. El presidente a mí me ha dicho que yo soy un sectario, me lo ha dicho varias veces. Y pues bueno, seguramente será que soy muy sectario, pero a mí eso no me gusta en lo absoluto. Pero, a ver, usted Pero ella estuvo en la silla de Carlos Ramón, exactamente después. Y tenía a Ramírez Cobo, que Ramírez Cobo es de ella, mejor amigo de su hermano, a Daniel Andrade en la fiduprevisora, en la vicepresidencia de contratación derivada. De ahí sale castigada a la notaría más concurrida de Bogotá. Estas cosas pues son una grosería. Esto pues seguramente a mí no me quieren muchos ministros porque dicen que yo, pues incluso hay gente que dice que yo soy un enemigo del proyecto por dentro, y es como,
mi vida es este proyecto político. Yo no tengo nada más en la vida, María Jimena, que hoy mi carrera política y 2 gatos, ¿no? Es lo que tengo. Yo tomé la decisión de meterme a la política y eso es una decisión de vida irreversible. Usted entra a la política y eso es como entrar a las drogas duras, ¿no? Al fentanilo, una cosa de esas. Usted entra y ya no vuelve a salir. No hay políticos anónimos, ¿no? Eso no lo he conocido. Eso no existe. Entonces, yo, ¿a qué decidí dedicarle mi vida? A esto, al servicio público, que eso puede sonar muy cliché, pero uno tiene que escoger. Uno tiene que escoger entre dedicarse, por ejemplo, hay gente que tiene inquietudes intelectuales, que quiere doctorarse, que quiere dar clase, que quiere hacer obra, que mi obra es el servicio público. La lección que usted ha aprendido, porque usted ha sido un funcionario que decidió enfrentar el tema de la corrupción y no aceptar esas prácticas políticas y le ha costado mucho. En una entidad estructuralmente corrupta. Exacto. Pero a pesar de eso hay logros, María Jimena, que creo que es algo muy importante decir. Pero he aprendido también muchas cosas sobre la condición humana. Estar en esa corte, ¿cierto? Yo me siento como en una versión ahí extraña de Versalles, ¿no? Un Versalles chiquito, como un Petit Trianon, ¿no? Es un palacete, sí. Es un palacete de tapetes rojos, de gobelinos, de obras de arte, de ministros que están muy aferrados a sus cargos, al poder, a la dignidad, sí. al ejercicio de cortesanos, y también actúan como tal, ¿no? Entonces, nunca cuestionan nada. Y yo siempre he creído que el presidente necesita a su lado personas que lo respeten, y la primera manera de respetarlo es decirle la verdad. No necesariamente un buen funcionario es el que dice que sí a todo. Un buen funcionario también tiene que ser capaz de tener una postura crítica para no permitir que el gobernante se equivoque. Si no, pues, ¿para qué lo tienen a uno? ¿Para aplaudir? Pues, para eso... Está Benedetti. Para eso está Benedetti, que además no hace caso, ¿no? Porque Benedetti hace lo que se le da la gana, pero aplaude y es un bacán, y entonces llega y el Junior y no sé qué, y la cosa esta de carnaval, ¿no? Pero en realidad tampoco está haciendo caso y tiene su propia agenda. Mi agenda es la misma del presidente. Mi agenda es la de las reformas. Mi agenda es que las izquierdas puedan ejercer con solvencia el poder. Mi agenda es la de dar resultados, y aquí me gustaría hablar de los logros que hemos tenido este año, porque en la medida en que nosotros damos resultados en este primer gobierno de izquierdas, resultados que mejoran la vida de la gente, como por ejemplo un aumento cercano al 37% del salario mínimo sin que suba la inflación. Ahí hay un relato neoliberal que se destruye. Aquí nos dijeron durante 40 años que los salarios tenían que seguir siendo unos salarios de hambre, y mientras los demás países de América Latina mejoraban sus condiciones salariales, los colombianos seguíamos ganando migajas, y supuestamente era por la inflación. Y resulta que no. Resulta que la inflación está controlada, que el dólar está en un precio bastante bajo, que el desempleo está en un mínimo histórico. Entonces, no era verdad algo que parecía muy evidente, pero era el discurso. Si aumentan los salarios, crece el desempleo. Pues no, han aumentado los salarios y el desempleo ha bajado, porque no son cosas que están relacionadas. Entonces, poder dar logros desde el gobierno es muy importante. Y yo, que tengo, es una entidad de riesgos, pues mis resultados no son autopistas, ni trenes, ni aeropuertos, pero mis resultados son muy importantes para el país porque salvan vidas. Los carrotanques están funcionando, los 80. Los 8 carrotanques de la sentencia de La Guajira ya están legalmente en propiedad de los 4 municipios de La Guajira, pero entonces esos carrotanques funcionan. Recuperamos de la plata que se robaron, que esto es importante decirlo. La gente dice, pero eso no es nada. Pues más o menos, porque los sobrecostos están tasados. Acuérdense que el proyecto completo cuesta 46.000 millones de pesos. Los sobrecostos se tasan en 14.000, que es lo que supuestamente se robaron. Eso es lo que dice la Fiscalía. Y de esos 14.000, ya recuperamos 7.722 millones que efectivamente están en las arcas del Estado de nuevo, que fueron los que pagó el pastuso. Los demás no han pagado,
pero lo que pagó el Pastuso se recuperó. Nosotros logramos contratar una boya que cuesta más de 8.000 millones de pesos, que es muy importante para Tumaco. Esa es una boya de última tecnología, solamente hay un fabricante en el mundo que la hace. Eso es boya a nivel los gringos, nivel top, Australia, de detección de tsunamis. Esa boya va a proteger la vida de los tumaqueños de aquí en adelante, y eso es un gran logro y va a ser operada por la AIMAR. Hemos hecho unos convenios de fortalecimiento por 30.000 millones de pesos para darles camiones de bomberos pequeños de primera respuesta para combatir incendios forestales a 12 departamentos del país. Acabamos de terminar un centro logístico en Puerto Carreño, que es una de las regiones más olvidadas del país. A Puerto Carreño no llega, mejor dicho, no llegan ni las FARC. Vea que a mí no me ha ido mal con los gobernantes de derecha. Yo tengo una buena relación con el doctor Galán, a pesar de que somos evidentemente distantes en términos ideológicos. Con Dumec Turbay pudimos destrabar un proyecto de 250.000 millones de pesos que no tenía ningún sentido tener parado. No podía ser que porque el gobierno nacional tenga un signo político y el gobierno distrital en Cartagena tenga otro, entonces el proyecto no se vaya a poder hacer. Porque aquí a quienes se benefician son a los cartageneros, a los trabajadores de las playas, a las personas que disfrutan de esas playas. Eso va muy bien, eso va en tiempos. Y pues puede que eso no se pague con recursos de este año, porque ahí es donde quiero hacer un énfasis en algo. Todo esto que nosotros hacemos, cuando usted lo mira en el CIF Nación, cuando usted lo mira en las cifras de ejecución, pues no aparece, porque a la UNGRD, como al Fondo de Adaptación, no les aplica el principio de anualidad. Por eso es que lo que dice la doctora Angie en su alocución presidencial tan abusiva de las redes de presidencia, porque es un abuso que una funcionaria utilice las redes de la institución presidencial para atacar a un subalterno, porque además yo en la jerarquía estoy por debajo de ella. Es increíble. Es increíble. Realmente denota un desajuste institucional dentro del gobierno muy grande. Es algo impresentable, pero pues yo me tengo que defender porque ¿qué más hago? Entonces ella dice, con toda la maledicencia, que mi ejecución está en el 5%. Estos son ataques que yo he recibido desde que llegué, porque la gente mide la función pública con esa cifra que da un indicador en un software, pero esa cifra es la misma, no hay una medición especial para las entidades como la mía, que tiene principio de unidad de caja y principio de ahorro. Yo tengo una subdirección de manejo, ¿cierto? ¿Cuándo se activa la subdirección de manejo? Cuando hay un desastre. Entonces, si hay que mandar asistencia humanitaria de emergencia a una comunidad damnificada, ahí es cuando los recursos empiezan a utilizarse. Sería maravilloso que a lo largo del año se ejecutara 0% en la subdirección de manejo. Eso querría decir que no hubo nada. Nosotros tenemos para este año, el 2025, 650.000 millones de pesos de presupuesto, que eso no es nada. Eso es un presupuesto bastante insignificante para todas las necesidades que tiene el país. Hemos hecho pagos por cerca de 1.2 billones. Es decir, hemos pagado el doble de lo que entró. ¿Por qué? Porque hay unos rezagos, hay unos proyectos que son plurianuales, y así es como se pensó la entidad. Usted puede poner, si quiere, a Peñalosa de director de la UNGRD y no le va a tener la ejecución en el 98%, porque esto no es comprar, pagar. Si yo comprara chocolatinas, papel higiénico, pagara la tarima de Don Teto o lo que sea el evento, ¿cierto? Si yo compro, pago, pues ejecuto. Pero en este caso, yo puede que comprometa y pague dentro de 2 años cuando se termine la obra. Entonces, pues es falso, pero a pesar de eso, nosotros este año le hemos entregado asistencia humanitaria de emergencia, que son estos kits de alivio en el momento en el que se da la tragedia, a más de 1 millón de personas. O sea, hemos entregado 1.400.000 de esos kits, y eso no es poca cosa. Hemos hecho una inversión histórica en la subdirección de conocimiento. Si usted suma las inversiones de la UNGRD 7 años antes, no le dan la cifra de este año de lo que hemos invertido en el Chocó, y hemos podido hacer cosas muy importantes en Itzmina,
hemos podido destrabar proyectos de reasentamiento, que es complejo porque ahí esta pelea con Angie puede afectar esos proyectos. Nosotros ya le entregamos 7.000 millones de pesos, 6.900 millones al Fondo de Adaptación, de plata nuestra. O sea, plata nuestra se la entregamos al Fondo de Adaptación para que el Fondo de Adaptación avance en un plan maestro de reasentamientos. De eso no se ha hecho nada en los últimos 3 meses y me preocupa esa plata. Hemos, certificado grupos USAR, que son estos grupos internacionales de búsqueda y rescate. Otra cosa que a mí me parece importantísima, la reconstrucción de Medina y Partebueno. Cuando uno está en el gobierno, y más en el gobierno nacional, uno tiene que trabajar con todos. A mí me critican que trabaje con la gobernadora del Tolima, que porque es enemiga del gobierno, pero ¿yo qué puedo hacer si es la gobernadora? Entonces no hacemos nada con el Tolima porque la gobernadora y el presidente no se quieren. Yo he recibido el apoyo el reconocimiento por mi trabajo de personas que no tienen ningún interés político en dármelo. Uh-huh. Y eso, pues creo que lo que prueba es que estamos haciendo las cosas bien. Así no le guste a mi superior inmediata, que es la señora del DAPRE. Bueno, lo importante es que le guste al presidente Gustavo Petro y no empiece Gustavo Petro también a hacer trinos en los que cuestiona también su gestión. Pero es que él es el presidente y si a él no le gusta lo que yo estoy haciendo, pues simplemente tiene que pedirme la renuncia y yo me voy. Yo no me voy a trincherar como está haciendo la señora del DAPRE. A mí el cargo no me motiva particularmente. Es decir, tener esa dignidad no es algo que defina mi vida. Yo tengo otras cosas en que ocupar otras cosas para levantarme la autoestima que el hecho de tener un cargo como director. Bueno, en todo caso le agradezco mucho este podcast y bueno, por muchísimas razones que ustedes ya entendieron, yo creo que Carlos Carrillo es el mejor funcionario de este año del 2025 en el gobierno de Gustavo Petro, que ya tiene el sol a sus espaldas. Muchas gracias. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.